Hola amigos de Ecuador Comunicación, tengan todos ustedes un cordial saludo. El día de hoy estamos con un invitado de lujo, un invitado especial, como el doctor Francisco Jiménez, un hombre muy reconocido en el ámbito no solamente político, sino en la actividad pública en nuestra ciudad, en nuestro país, ya que él fue ex secretario del Tribunal Electoral del Guayas, también fue ex ministro de Gobierno, subsecretario del Ministerio de Gobierno, fue gobernador de la provincia del Guayas y ex candidato a la alcaldía de Guayaquil. Hoy él es candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito 2, por el partido Creo, y con él vamos a dialogar de algunas de las situaciones más importantes que se dan precisamente en estos tiempos de campaña electoral, en donde la gente quiere saber cuáles son las propuestas de los partidos políticos antes de llegar a tomar el mando del país. ¿Cómo le va, doctor? Un saludo cordial y bienvenido aquí a Ecuador Comunicación Radio. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días a los que nos siguen a esta hora por Ecuador Comunicación Radio. Un gusto poder estar con ustedes y empezar este inicio de semana con nuevos bríos y nuevas fuerzas. Efectivamente, como tú bien dices, pues hoy se avecina ya un escenario electoral. Tendremos elecciones el próximo año, en febrero del 2021, si es que la pandemia lo permite y nuestras autoridades también, porque hoy parece que todo es un poco incierto en el planeta. Un día se dice una cosa, otro día se dice otra, y pues todos sabemos que este ha sido un año muy irregular y particularmente duro para nuestra ciudad, para Guayaquil, que hemos vivido prácticamente una hecatombe desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista moral, porque hemos atestiguado muchísimos actos de corrupción que nos han dejado absolutamente avergonzados, pero tenemos que levantarnos porque esto es así. Lamentablemente hay gente que se equivoca y que se equivoca muy duro y que hace mucho daño, pero yo creo que este es un país con buena gente, con gente trabajadora, con gente honesta, con gente solidaria, con gente que todos los días se levanta optimista para ver cómo empuja el carro hacia adelante. Así que bueno, aquí estamos en este nuevo desafío con mucho optimismo y mucha buena cara hacia el futuro y a enfrentar este proceso electoral que se viene, que de este dependen muchas cosas en el país. Claro, es importantísimo este proceso electoral y por eso le quiero hacer la siguiente pregunta, doctor. ¿Cuál es el rol que cumple actualmente el partido o que debe cumplir este partido político con todo su andamiaje, con su candidato a la presidencia como Guillermo Lasso y con la fuerza que van llevando sus candidatos asambleístas? Bueno, el rol del partido es nunca dejar de hacer un trabajo político para hacer llegar un mensaje. Tú sabes que eso sufrió ciertas variantes este año porque tuvimos un año muy duro en el que mucha gente sufrió y nos topamos con que a partir de febrero, marzo, ya cuando vino todo el tema de la pandemia, el decreto del estado de excepción fue el 16, Exactamente. prácticamente dejamos de hacer política y nos convertimos en una organización de ayuda solidaria. Se organizaron una serie de fideicomisos, como el Fideicomiso Salvar Vidas, patrocinado por Guillermo Lasso y un grupo de empresarios, y todas las estructuras del partido se dedicaron fue a recaudar fondos, comida, medicinas, donaciones de diferente índole, y nos pasamos así 5 meses. A mí me tocó, era súper raro porque tenía que salir en la ciudad y estaba todo vacío, de repente uno se acercaba a un supermercado y la fila estaba llena, y todo el mundo con mascarillas, equipado, o mejor dicho, disfrazado de la cabeza a los pies. Impresionante. Rarísimo todo, pero nosotros también tuvimos que adaptarnos, y fue la única vez, te puedo decir, desde la constitución del partido, en el que prácticamente nos olvidamos de la política y nos concentramos en la acción solidaria para tratar de darle una mano a quienes más estaban sufriendo en ese momento. De ahí, digamos que a partir de septiembre, octubre, las cosas ya se empezaron a regularizar un poco más. Pero si pudiera resumir, empezamos con una actividad política, de ahí paralelamente fuimos seleccionando a nuestras próximas elecciones, lo cual finalmente se materializó con una serie de inscripciones hace ya más de un mes. Por ahí veo que ayer, antes de ayer, salen a la palestra otros candidatos, que está bien, así es la democracia, Claro. pero en un esquema absolutamente improvisado, con un partido político cuestionado que ha estado metido en los anales más oscuros del correísmo, pero no tienen ningún empacho en postularse a través de ese partido porque consideran que son una especie de mesías, ¿no? Este país no necesita mesías, este
Este país necesita gente inteligente, comprometida y trabajadora que pueda sacar al Ecuador adelante. Ya. Ahora, doctor, ¿cuáles van a ser las propuestas principales, las propuestas iniciales que ustedes tienen como asambleístas, como candidatos a la asamblea? Porque no es para menos, pero el pueblo muchas veces se cansa y yo entiendo por lo que dice la gente, ¿no? Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios y la gente no siempre tiene una buena reputación sobre los asambleístas, no siempre ha tenido una buena reputación sobre los congresistas. Ahora se llama asamblea, antes se llamaba congreso, pero ¿cómo hacer cambiar el criterio del pueblo, el criterio de la gente? ¿Cuáles son las propuestas que podrían iniciar un cambio que sea favorable para los ciudadanos? Yo creo que lo primero y lo más importante es no llevar pillos y no llevar improvisados a la asamblea. Y lo digo así, aunque la palabra suene fuerte, porque si es que una asamblea tiene 137 asambleístas y de esos 137, al menos 60 están indagados por corrupción, quiere decir que hay algo que está realmente mal en la asamblea. Y hay algo que está realmente mal en los partidos políticos que postulan a esa gente para que vaya a la asamblea. Entonces, yo creo que la primera labor nuestra como partido político es no llevar pillos, no llevar gente improvisada, no llevar gente que no está preparada para ir a la asamblea. Y creo que de eso sí nos hemos cuidado. Miren ustedes que en la actual asamblea prácticamente no hay ninguno del movimiento, uno que estuvo y de ahí ya se fue. Pero creo que nuestro bloque sí ha hecho prueba de seriedad, de coherencia, de transparencia, y eso lo vamos a seguir manteniendo. Eso por un lado. Respecto de las propuestas que tú me decías para no darle más vueltas, yo creo que hay 4 ejes que son fundamentales y sobre los cuales yo quiero trabajar. El uno, el eje de educación; el otro, el eje de salud; el otro, el eje de reactivación económica; y el otro, el eje de lucha contra la corrupción. ¿Cómo se materializan esos 4 ejes? Primero, en la ley de extinción de dominio, que para mí es fundamental. Ahora dicen que la van a aprobar, yo no les creo, no creo que la vayan a aprobar porque ningún ratón le pone candado al queso, y si es que ellos han tenido para hacer tanta cosa como han hecho durante esta asamblea, no creo que vayan a aprobar la ley de extinción de dominio. Nosotros sí la vamos a aprobar porque sí es nuestra prioridad. Segundo, la ley para devolverle la autonomía al IES. Muchos han hablado y cacareado de eso y no han hecho absolutamente nada. Lo cierto es que el IES, que es una parte fundamental del nuevo sistema de salud que queremos construir, necesita ser autónoma para poder ser eficiente y para poder tener liquidez. Si no, va a seguir siendo la caja chica del gobierno y eso no lo podemos permitir. Y tercero, en temas de reactivación económica, yo quiero enfocarme mucho en los jóvenes y en las personas de mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque son los más afectados con la pandemia y son los que más se han quedado sin empleo. Voy a proponer la ley del empleo joven y el empleo adulto, en la cual empresa que contrate a un chico de 18 a 29 años o un mayor de 50 va a tener beneficios tributarios a la hora de pagar su impuesto a la renta. Son 3 medidas que son relativamente sencillas, obviamente son leyes y tienen que ser redactadas adecuadamente, no como ese mamotreto de Código Orgánico de la Salud que hicieron en su momento y que ni siquiera se entendía cómo estaba redactado, pero sí se las puede hacer de forma sencilla, clara, diáfana y sobre todo para poner en marcha de nuevo nuestro aparato productivo, para generar liquidez a partir de una administración sana del IES, sacando a los representantes estatales del IES, y para también luchar contra la corrupción con una buena ley de extinción de dominio que le quite el dinero mal habido a quienes han hecho actitudes delictivas. Claro, y es muy importante en el tema de la reactivación económica tener al frente, en el caso de ustedes, a un líder que precisamente siempre ha estado o siempre ha estado con esa empatía justamente con la economía, porque los capitales, desgraciadamente, o aquellos que quieren invertir en capitales en Ecuador, no encuentran primero una seguridad para poder hacer inversión en nuestro país. Y esos capitales se van a países hoy como Perú o como Colombia, en donde la situación es totalmente distinta. Me parece que en parte de la reactivación económica hay que atraer esos capitales y hay que darle empleo a la gente que es mayor, por ejemplo, de 40 años. Pues resulta que aquí tener 40 años es un pecado. Resulta que aquí tener 40 Es un crimen ya, es un crimen tener 40 años. ya prácticamente tendría que jubilarse una persona de 40 años porque no encuentra trabajo en ninguna parte, porque los empleadores normalmente siempre quieren trabajadores muy jóvenes y cuando son muy jóvenes piden que tenga experiencia. Entonces Correcto. la cosa va de un tirijala y termina pues la gente sin trabajo, mi querido doctor. Totalmente. Tú sabes que nosotros somos más o menos 15 millones. De esos 15 millones, 6 millones forman parte de la población económicamente activa. De esos 6 millones, hoy con todo lo que ha sucedido en la pandemia, hay más o menos 3.300.000 trabajando,
que tiene un empleo adecuado, 2.700.000 que son parte de la potencial población económicamente activa, no están trabajando, y de esos el 70-75% son jóvenes, lo cual quiere decir que allí tenemos un cuello de botella. Al final, las decisiones se toman con base también en números, y esos números nos dicen que tenemos un problema económico. No nos olvidemos que el Banco Central ha dicho que este año se van a perder 550.000 empleos, y eso no lo podemos permitir, tenemos que atacarlo con todo. Y tenemos que atacarlo con incentivos. No puede ser que el Estado siga teniendo un afán recaudatorio obsesivo, mientras la gente no logra reunir lo indispensable para completar su canasta básica mensual. Eso es un contrasentido. Y ojo, no necesariamente es que falta plata en el sistema, lo que falta es que la plata permee en el sistema. Porque las instituciones financieras, por ejemplo, tienen 50.000, 60.000 millones, solo que esto no llega al mercado, no llega a la gente. ¿Por qué? O porque no se cumplen los requisitos, o porque no se tiene el historial de crédito, porque se está en la central de riesgos, por una serie de factores. Entonces tenemos que, si esa plata no está llegando, tenemos que hacer más presión para que llegue, en términos de lograr que haya más competencia internacional, para que el dinero fluya con más facilidad hacia las capas medianas y más populares de la sociedad, y sobre todo para darle la oportunidad a la gente de poder emprender, poder tener un empleo digno, poder tener un empleo adecuado, e ir así recomponiendo nuestra estructura económica, que está bien maltratada por todo lo que ha sucedido este año. Por ejemplo, usted ha tocado un tema ahí al final, mencionó esto de la central de riesgo. ¿Es posible que, por ejemplo, los ecuatorianos tengamos que estar en central de riesgo porque debemos una planilla de teléfono o porque No, debemos una planilla de cable operadores que a veces dan un mal servicio en casi todas las operadoras? Y resulta que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Somos las víctimas y al final, si nos retrasamos en una planilla o en dos planillas, o por ejemplo, una persona se quedó sin trabajo y no puede pagar una cablera o no puede pagar la cuota del celular, termina en central de riesgo perjudicando su historial crediticio casi que de por vida. la central de riesgo es como la Cenecit, se ha convertido como en la Cenecit. Le dice a los ecuatorianos quién puede estudiar y quién no. Y en el caso de la central de riesgo, quién puede tener préstamos y quién no. Eso es un despropósito. Eso tiene que venir de cada institución financiera que tiene que hacer su trabajo. La central de riesgo no puede convertirse en un mecanismo de chantaje para que le diga a la gente quién puede estudiar, quién puede tener dinero y quién no puede tener dinero, quién puede obtener un préstamo y quién no puede obtener un préstamo. Y una cosa es estar en central de riesgo, además, porque yo qué sé, ha empezado un concurso de acreedores, no le ha pagado a sus acreedores, su actividad económica pues se vino abajo y quiso huir con todo el dinero. Bueno, pues ok, está bien, allí hubo una defraudación grave y tiene que figurar en central de riesgo. Pero otra cosa es de ver una planilla de teléfono o de ver una planilla del cable. O sea, no se puede meter presa a la gente por decirle que no quiere hacer tal cosa a otra persona o a una institución. Todo tiene que tener un principio de proporcionalidad. Tiene que haber una proporcionalidad entre la denuncia y la sanción, entre la falta y la consecuencia. Porque si no, llegamos a estos escenarios absurdos en que por deber una planilla de teléfono se termina uno estando en central de riesgo y se perjudica la actividad económica en su conjunto del país. Doctor, ¿qué le hace falta a nuestro país? ¿Qué le hace falta a nuestra ciudad? ¿Qué le hace falta a nuestras leyes para, yo no digo ser el país perfecto, porque probablemente eso a lo mejor no pueda ocurrir? El resto se terminaría siendo demagogia nada más, o palabrería política. Pero, ¿qué le hace falta para por lo menos decir que podemos empezar a creer? Yo creo que nos hace falta una lección de practicidad y una lección de honestidad. Me parece que en términos de practicidad estamos llenos de leyes muy absurdas, como la que acabamos de comentar de la central de riesgos, como la que acabamos de comentar de la Cenecit, como instituciones que podrían estar de sobra, como podrían serlo las prefecturas, no digo que lo estén, podrían estar de sobra como las prefecturas, porque aquí tenemos gobernaciones, tenemos alcaldías, tenemos obviamente la presidencia, tenemos el ministerio, y encima, más encima, como dice Montuyo, tenemos también las prefecturas. Entonces, es una sobrepoblación de representación política que nos termina haciendo gastar más dinero. Y yo creo que el Estado tiene que simplificarse, zapatero a tu zapato. Por ejemplo, es una distorsión que el Estado quiera convertirse en un empresario público. ¿Qué es eso de empresario público? Eso no sirve, no se mantiene en el tiempo, hace gastar plata. Todos los procesos en los que el Estado se mete con empresariados públicos o pierden plata o ganan poco, pudiendo ganar mucho más. Entonces, esas son cosas que me parece que hay que sincerar. Y en términos de honestidad,
creo que todavía ha habido mucho pillo, mucho bandido ha habido en la función pública, lo hemos visto, de forma descarada algunos, de forma un poco más tapiñada otros. Pero en general me parece que tenemos que mejorar la calidad de nuestra representación. Eso es en parte responsabilidad de los partidos políticos. Si logramos tener nueva gente, gente honesta, gente transparente, con nuevas ideas más sencillas, más prácticas, menos dogmáticas y sobre todo menos trasnochadas, pensando menos en lo político y más en el bienestar concreto de la gente, creo que habremos dado un fuerte paso hacia adelante. ¿Por qué debe el pueblo ecuatoriano votar por ustedes? O sea, votar por la gente del partido Creo. Porque nosotros somos gente nueva. Aunque tengamos ya cierta experiencia en lo político, somos gente nueva, somos gente transparente, somos gente que jamás se ha enriquecido con el bolsillo del pueblo. Jamás hemos aumentado nuestro patrimonio dentro de una función pública. Y además tenemos una idea clara de cómo debe funcionar el Ecuador. No creemos que hay soluciones mágicas, pero tampoco hay soluciones imposibles. El Ecuador tiene salida. Lo que sucede es que hay que tener las ideas claras y llevar gente que tenga las ideas claras, con capacidad, con honestidad, con transparencia, con integridad, para poder sacar este país adelante. Yo creo que nosotros hemos hecho un trabajo serio. Tal vez no somos los más populares de la fiesta, tal vez no somos los más bailarines, tal vez no somos los que contamos los mejores cachos, pero sí somos gente dedicada y somos gente que piensa todos los días en el bienestar del país y sobre todo que tiene su hoja de vida intachable. Y queremos poner eso al servicio del Ecuador. Al fin y al cabo, la función pública es eso, es servicio, no es una actividad de figureteo, sino de servicio. Uno va, cumple con su labor, se retira. Doctor, para ya ir cerrando esta entrevista, eh, hay un nuevo presidente en los Estados Unidos que es Joe Biden, y evidentemente el mundo entero, excepto Putin y excepto AMLO, han enviado sus felicitaciones. No sé por qué, pero Donald Trump sigue también peleando de alguna manera la posibilidad de luchar contra un probable fraude. Usted como un analista político, cree que, por ejemplo, la presencia ya de Biden en el futuro le pueda beneficiar también todo el trabajo que ha venido realizando el gobierno anterior con el gobierno de los Estados Unidos en tratar de hacer que hay ciertos aranceles sean importantes para nuestro país, para el desarrollo de nuestro país, porque se hicieron algunas negociaciones en el gobierno de Donald Trump, pero ya hay un nuevo presidente. Entonces, ¿cuál es su análisis de su punto de vista, tomando en cuenta que estamos en una campaña presidencial y que Guillermo Lasso en este caso se ha convertido en uno de los candidatos más importantes que podría llegar a la presidencia? Entonces, bajo ese concepto y ese contexto, ¿cuáles podrían ser esos beneficios con este nuevo presidente de los Estados Unidos para hacer este tipo de gestiones? Yo creo que la presencia del presidente Biden no será ni mejor ni peor para nosotros. Creo que hemos logrado estabilizar una situación, hemos logrado estabilizar una relación con los Estados Unidos que nos va a permitir ir haciendo avanzar las cosas. Creo que la mayor carga va a venir de nosotros, de adentro, de hacer las cosas bien. Y en la medida en que lo logremos, por ejemplo, aprovechándonos de la iniciativa que sacó el expresidente Trump de mover las compañías norteamericanas en su conflicto con China hacia América Latina, nos ofrece a nosotros también una oportunidad y debemos tratar de aprovecharla. Pero los inversionistas no vienen si es que no hay un marco jurídico estable. Los inversionistas no vienen si no tenemos un acuerdo tributario en que cada cierto tiempo, cada 2 o 3 meses, no se estén cambiando las reglas del juego tributario. Los inversionistas no vienen si no hay un aparato financiero sólido o una estructura de seguridad jurídica sólida. Esas son cosas que toman su tiempito en construir. No creo que vamos a tener mayor incidencia negativa o positiva por el hecho de que esté Trump o Biden. Creo que la relación del Ecuador con los Estados Unidos hoy por hoy es más estable de lo que era antes, al menos políticamente. Creo que para el mundo sí va a haber más paz con Biden, sobre todo para la Unión Europea, que ha sufrido mucho esa relación con Trump, y para China, pues que ha pasado de conflicto en conflicto con Trump. Me parece que no era el perfil ideal para la primera potencia mundial. Creo que con Biden el mundo va a estar un poco más tranquilo. Habrá que ver cómo se terminan de desarrollar los eventos en Estados Unidos. Ojalá no llegue a espacios de confrontación. Tenemos muchísimos compatriotas allá y lo peor que podría pasar es que en la primera potencia mundial pues existan escenarios de violencia y de conflicto en las calles. Así que esperemos que el asunto se calme. Nosotros tenemos que hacer nuestro deber y seguir concentrados en lo nuestro
y obviamente seguir impulsando una relación que por lo menos está estable, pero ahora debe ser además provechosa para nosotros. Perfecto. Concluyo con esta pregunta, que tiene que ver un poco con un tema que no se toca mucho en la campaña política, porque se habla de la educación, que es importante, importantísima. Eh, Había un adagio que decía, eduquemos al niño y evita castigar al hombre. La salud, que es un rubro que, que hoy justamente lo estamos viviendo, desgraciadamente en gobiernos anteriores, y esto ya es una opinión personal, había un fondo precisamente para cuestiones de desastres, para el tema de salud, pero resulta que después desapareció y hemos pagado un terremoto hace pocos años y hoy estamos sobreviviendo 2016, y es 2016. una terrible. Hablamos de una reactivación económica, pero nadie habla del tema seguridad en las calles, seguridad en el país, en en las cárceles de nuestro país. ¿Han tomado en cuenta este tema, este rubro que me parece que tiene que ser tomado en cuenta de una manera casi que radical para endurecer las leyes, sobre todo para aquellos que infringen la ley y que terminan, cuando los atrapa la policía, que hace una gran labor, terminan siendo pues personas que han tenido 5, 6, 7 y hasta 20 procesos, hasta 20 veces han estado detenidos y resulta que quedan libres muy fácilmente, que tiene que ver un poco también con la parte de la justicia ecuatoriana. ¿En algún momento han pensado tocar ese punto como parte fundamental del trabajo en el futuro? Sí, claro que sí. Yo creo que el Código Orgánico Integral Penal es algo que tiene que estar permanentemente en revisión. Nos referimos a delitos, ¿no es cierto? A eso nos estamos refiriendo. Entonces, si estamos hablando de delitos, yo creo que en materia de tipificación se ha hecho bastante. Hay muchísimos delitos que están tipificados. Habría que ver en materia de sanción, de penas. Yo no soy tan proclive a subir las penas a 25, 30, 35, 40 años, porque eso puede contribuir a un hacinamiento en las cárceles, que además se pueden convertir en universidades del delito. Entonces, eso tampoco es bueno para el sistema. Sin embargo, a nivel de procedimiento, sí hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, la prisión preventiva ahora tiene un carácter residual, es decir, lo dejamos en prisión preventiva ya cuando se han agotado todas las otras medidas. Probablemente eso es algo que tenga que revisarse en el futuro, porque no puede ser que para ciertos delitos les den la oportunidad de estar todavía campantes en las calles hasta que se investigue y a cruzar los dedos que no se escapen por ahí. Yo creo que ese concepto de la prisión preventiva como factor residual tiene que ser revisado en cierta medida, al menos para cierto tipo de delitos, con los que tengan que ver con menores, los que tengan que ver con mujeres, con el femicidio, los que tengan que ver con delitos agravados o de trata de blancas o de narcotráfico. Creo que hay que ser particularmente acucioso para saber de qué manera se le da forma a un código orgánico integral penal que efectivamente nos proteja. Perfecto, doctor. Le quiero agradecer por su tiempo. Ha sido una fructífera entrevista y bueno, deseo éxitos en el futuro, en su campaña y que evidentemente pues todos pensemos en que en el futuro te podamos tener un mejor país. Claro que sí, Daniel. Se le entrecortó un poquito, pero creo que capté la esencia del mensaje. Yo también estoy de acuerdo en que los días que se vienen son días cruciales para el país. Estamos todos pendientes de lo que va a suceder en el futuro. Tenemos que trabajar muy duro como organización política porque no basta con tener las mejores ideas. Caminando, conversando, escuchando también y también reformulando algunas cosas porque nosotros no somos dioses ni tenemos todo escrito en piedra. Somos gente que tiene una comprensión del país. Somos gente que busca tomar las mejores decisiones, pero sobre todo somos gente honesta. Somos gente transparente, somos gente que busca sacar las cosas adelante con medidas prácticas y que nos permitan a todos construir un patrimonio y tener seguridad para nuestra gente. Doctor, muchas gracias, muy amable. Un abrazo grande. Gracias a ti y a quienes nos escuchan.